Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edny Pérez y hoy les vengo a hablar sobre las piedras preciosas. Las piedras preciosas son minerales de brillo muy intenso, muy duros y poco frecuentes. También se les suele llamar gemas. Las gemas tienen que cumplir 4 características para que se les pueda considerar piedras preciosas. La primera es que sean minerales. Cuando digo que tienen que ser minerales, es saber que los minerales en realidad son unos sólidos de origen inorgánicos. Además, que sean sustancias naturales y que tengan una fórmula química determinada, o sea, fija. Si cumple estas 3 condiciones, diremos que es un mineral, por lo cual podremos decir que cumple el primer punto para ser una piedra preciosa. El punto número 2, y muy importante, es que tiene que ser de brillo intenso. El tercer punto, y muy importante por cierto, es que tienen que ser muy duros. Quiere decir que no se van a rayar fácilmente. En realidad, el mineral más duro que se conoce hasta el día de hoy es el diamante. Otro punto sumamente importante es que sean poco frecuentes, que no se encuentren de forma abundante en la naturaleza. Es decir, que sean difíciles de conseguir. Es curioso saber que las piedras preciosas o gemas son empleadas como elementos decorativos o joyas desde hace unos 7000 años. Sin embargo, no es bueno confundirla con los metales preciosos. Según la gemología, las únicas piedras preciosas o gemas que se consideran como tal en los minerales son el diamante, la esmeralda, el zafiro y el rubí. Son minerales de gran belleza, duros y muy escasos. Las piedras preciosas tienen una dureza entre 8 y 10 según la escala de Mohs. Las semipreciosas están muy por debajo de esa dureza. Piedras semipreciosas. Algunos otros minerales, como el topacio, la turmalina o los granates, son considerados piedras preciosas, porque son mucho más fáciles de conseguir. Cumplen las mismas características que las preciosas, menos que sean poco frecuentes. Por ejemplo, la amatista dejó de ser considerada piedra preciosa cuando se encontraron grandes yacimientos de este mineral en Brasil. Existen aproximadamente unas 130 especies de minerales catalogadas como piedras semipreciosas, además del ámbar, que es una resina vegetal fosilizada.
minerales de brillo muy intenso, muy duros y poco frecuentes. También se les suele llamar gemas. Las gemas tienen que cumplir 4 características para que se les pueda considerar piedras preciosas. La primera es que sean minerales. Cuando digo que tienen que ser minerales, es saber que los minerales en realidad son unos sólidos de origen inorgánicos. Además, que sean sustancias naturales y que tengan una fórmula química determinada, o sea, fija. Si cumple estas 3 condiciones, diremos que es un mineral, por lo cual podremos decir que cumple el primer punto para ser una piedra preciosa. El punto número 2, y muy importante, es que tiene que ser de brillo intenso. El tercer punto, y muy importante por cierto, es que tienen que ser muy duros. Quiere decir que no se van a rayar fácilmente. En realidad, el mineral más duro que se conoce hasta el día de hoy es el diamante. Otro punto sumamente importante es que sean poco frecuentes, que no se encuentren de forma abundante en la naturaleza, es decir, que sean difíciles de conseguir. Es curioso saber que las piedras preciosas o gemas son empleadas como elementos decorativos o joyas desde hace unos 7000 años. Sin embargo, no es bueno confundirla con los metales preciosos. Según la gemología, las únicas piedras preciosas o gemas que se consideran como tal en los minerales son el diamante, la esmeralda, el zafiro y el rubí. Son minerales de gran belleza, duros y muy escasos. Las piedras preciosas tienen una dureza entre 8 y 10 según la escala de Mohs. Las semipreciosas están muy por debajo de esa dureza. Piedras semipreciosas. Algunos otros minerales, como el topacio, la turmalina o los granates, son considerados piedras preciosas, porque son mucho más fáciles de conseguir. Cumplen las mismas características que las preciosas, menos que sean poco frecuentes. Por ejemplo, la amatista dejó de ser considerada piedra preciosa cuando se encontraron grandes yacimientos de este mineral en Brasil. Existen aproximadamente unas 130 especies de minerales catalogadas como piedras semipreciosas, además del ámbar, que es una resina vegetal fosilizada.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sedny Pérez y hoy les vengo a hablar sobre las piedras preciosas. Las piedras preciosas son minerales de brillo muy intenso, muy duros y poco frecuentes. También se les suele llamar gemas. Las gemas tienen que cumplir 4 características para que se les pueda considerar piedras preciosas. La primera es que sean minerales. Cuando digo que tienen que ser minerales, es saber que los minerales en realidad son unos sólidos de origen inorgánicos. Además, que sean sustancias naturales y que tengan una fórmula química determinada, o sea, fija. Si cumple estas 3 condiciones, diremos que es un mineral, por lo cual podremos decir que cumple el primer punto para ser una piedra preciosa. El punto número 2, y muy importante, es que tiene que ser de brillo intenso. El tercer punto, y muy importante por cierto, es que tienen que ser muy duros. Quiere decir que no se van a rayar fácilmente. En realidad, el mineral más duro que se conoce hasta el día de hoy es el diamante. Otro punto sumamente importante es que sean poco frecuentes, que no se encuentren de forma abundante en la naturaleza. Es decir, que sean difíciles de conseguir. Es curioso saber que las piedras preciosas o gemas son empleadas como elementos decorativos o joyas desde hace unos 7000 años. Sin embargo, no es bueno confundirla con los metales preciosos. Según la gemología, las únicas piedras preciosas o gemas que se consideran como tal en los minerales son el diamante, la esmeralda, el zafiro y el rubí. Son minerales de gran belleza, duros y muy escasos. Las piedras preciosas tienen una dureza entre 8 y 10 según la escala de Mohs. Las semipreciosas están muy por debajo de esa dureza. Piedras semipreciosas. Algunos otros minerales, como el topacio, la turmalina o los granates, son considerados piedras preciosas, porque son mucho más fáciles de conseguir. Cumplen las mismas características que las preciosas, menos que sean poco frecuentes. Por ejemplo, la amatista dejó de ser considerada piedra preciosa cuando se encontraron grandes yacimientos de este mineral en Brasil. Existen aproximadamente unas 130 especies de minerales catalogadas como piedras semipreciosas, además del ámbar, que es una resina vegetal fosilizada.